Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programazo de esta bella con Mirna Schindler, que está estudiando. Todavía. A última hora calentando la prueba. Exacto. Y Alejandra Matus, relajada, ya se lo sabe todo. No sé nada. Pero es que la Pero yo ya me operé de los nervios. Está operada de los nervios sí. Y eso es lo que nos falta a nosotras dos, ya me alegro. En otros ámbitos no estoy operada de los nervios. Ahí concentro Sí. la angustia y la... Pero En otra vida, En otra vida. nos relajaremos. Tal cual. No, Sí. yo creo que tendríamos que volver a nacer, Yasna. Sí. No, pero... Qué fome. Ojalá O haya envejecer mucho, reencarnación. tal vez. Estáis muy viejita. Más sí. que ahora todavía. Sí, nos Ya. queda todavía un poquito para envejecer. Vamos a conversar de hartos temas. Tenemos hoy día, por supuesto, la inscripción de los parlamentarios y parlamentarias, maratónica sesión del lunes en el CERVEL. ¿Cómo van los programas de los y las candidatos presidenciales? Vamos a hablar de la aprobación, en primer trámite al menos, del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, llamado FINALCAE, para decirlo en simple. Y además vamos a analizar estos 3 buques desafiando a Maduro frente a las costas venezolanas que despachó Donald Trump desde Estados Unidos. Todo eso y además una entrevista a Fernanda García, doctora en Derecho de la Escuela de Gobierno de Políticas Públicas, magíster en Derecho, jefa editorial de Faro UDD. Así que va a estar buenísimo el programa hoy día. Como siempre nomás. oiga. Sí, sí. ¿Alguna copucha antes de ponernos Copuchita. la tera? Sí, estábamos detrás de cámara hablando de las dificultades de ser mujer en ciertos ámbitos. Y Ay, qué agotador. sí, qué agotador. Quiero ser hombre un rato. Sí. No, yo no quiero. Bueno, en fin, Natalia Valdebenito. Parlamentarios de la UDI pidieron 357 oficios, uno a cada municipio, preguntando por sus trabajos, si ha trabajado alguna vez ahí, contratos, etcétera. Lo que me parece absolutamente insólito, porque Natalia Valdebenito es una actriz, comediante, conducía su programa, pero no es funcionaria pública, no tiene contrato con el Estado. ¿Por qué? Ni gana 16 millones Ni gana mensuales. 16 millones, ni está imputada en ningún delito. Esta como obsesión de algunos sectores con Natalia Valdebenito es sorprendente, pero también agotadora, no solamente para ella, sino que para las mujeres que ocupan una cierta posición, que levantan un discurso a veces no independiente o digamos que no consensual, un discurso no consensual, un discurso controvertido, y que tiene que enfrentar este acoso parlamentario. Creo que hay un mejor uso de las labores parlamentarias que andar investigando a una comediante. Para empezar, ir a las sesiones. Claro, o sea, vamos a votar, le damos los proyectos. Toda nuestra solidaridad con Natalia. Un besito Tal a ella cual. y a todas las mujeres que han sufrido este acoso, porque la violencia además que sufren en las redes sociales es brutal. Que Sí. sufrimos, Yasna. Sí, pero Pongámonos todas claro, Que uno sí. ya como que trata de bloquear. pero bloquear. sufrimos. que sufrimos, y ella Pero por y ella particular, con totalmente. particular encono. Sí. Sí. Bueno, tuvimos un día sábado de inscripción de listas y luego el lunes supimos quiénes son los candidatos y las candidatas. Ya conocemos las listas. Son 3 pactos parlamentarios. Pactos son coaliciones de partidos.
una lista, que es la del PDG, digo lista porque es un solo partido, y parece que hay varios, por lo menos 3 más, que no se pueden ver en el server porque hasta el 29 de este mes pueden impugnar las listas y los candidatos. Así que con ese panorama partimos la semana. Estamos viendo quién quedó, quién se fue, los prontuarios de los inscritos, los gafes de algunos candidatos presidenciales, pero partamos por la parlamentaria, chiquillas. Ya. Mina Schindler. ¿Qué querés que te diga, pues, querida? Bueno, lo que ha pasado con los regionalistas, fíjate, me llama particularmente la atención. Creo que ha sido desafortunado. Entiendo que ellos quieran sobrevivir, pero en la práctica se nota demasiada la necesidad de mantener la pyme, que hay que decirlo con esas palabras porque es así, las famosas pymes políticas. Ya cuando empiezas a integrar a un parlamentario que está desaforado, que está siendo investigado por presunto fraude al fisco, como es Miguel Ángel Calixto, que además pertenecía a Demócratas, y que este señor se supone que apoya a Matei, pero el Partido Regionalista Verde, el Partido de la Federación Regionalista Verde Social, este es un partido que está apoyando a Janet Jara. Entonces mi pregunta es, ¿sirven todos los métodos de lucha? No, pues no sirven. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra una cierta descomposición de la política y que, por supuesto, es transversal, que no es prioritaria, o sea, que no es propiedad de ningún sector. Y en esta oportunidad es un partido muy pequeño que, de acuerdo a lo que se señaló, pidió más de lo que podían darle, lo que le correspondía por el número de parlamentarios que tenía, decidió ir por fuera y ahora, sin embargo, aparte de estar fuera, ya no le importan detalles que son, para mi gusto, de cuestiones morales importantes, como integrar un parlamentario que está en estas condiciones. Dicho eso, porque me vaya a decir al tiro... Que además no vota por su candidata presidencial. Pero que además no vota por su candidata presidencial. Pero lo primero, Frente Regionalista Verde Social, Federación, rompe la unidad de la centro-izquierda. Con Acción Humanista, ¿no? Con Acción Humanista, por supuesto. Y en segundo término... digamos, ficha a este personaje que no tiene nada que ver con su, digamos, línea de pensamiento. Dicho eso, es verdad que también hay un error, desde mi punto de vista, de llevar a Daniel Jadue por parte del Partido Comunista. De nuevo, presuntamente involucrado en situaciones irregulares. Todo esto, por supuesto, nadie es culpable antes que se demuestre lo contrario. Pero son candidaturas que generan ruido, que meten una cuña. Y tanto es así que la propia candidata Jara ha tenido que salir a decir podría haberse dedicado más a su defensa. Entonces son puntos que no ayudan mucho a mejorar la imagen que hay de los partidos políticos. Nada. Bueno, respecto a los regionalistas verdes, hay que decir que a esta hora supimos que fue destituido de su cargo el único ministro de ese partido en el gabinete, que es el de Agricultura, Teo Valenzuela. Alejandra, ¿qué te pareció la inscripción de candidatos? A ver, me parecen varias cosas. Una cosa que me parece es que se ha defendido mucho, en el caso de Calixto, primero el Partido Demócrata o de Jadue, el principio de inocencia, que es un principio básico del Estado de Derecho y efectivamente nadie puede considerar que una persona es culpable hasta que no se considere lo contrario. Pero hay otra cosa que se llama criterio. El criterio político no es, es un piso que tú reconozcas el derecho al principio de inocencia, pero es criterio político de entre todas las posibilidades de candidatos elegir a algunos que están formalizados por la justicia. Y yo, puesto en el caso, creo que la lógica es la misma, la lógica aunque es un poquito más impresentable en el caso de los regionalistas porque es un candidato, una persona del otro sector, pero la lógica de los dos partidos, del Partido Comunista y de la Regionalistas Verdes, es tener candidatos que efectivamente tienen una base social y que pueden salir electos. Y el Partido Comunista tiene que propone a Jadue porque es un candidato que le va a rendir electoralmente como le puede rendir Calixto a la Federación Regionalista Verde. Entonces, ahí es donde uno se pregunta
dónde están las convicciones de esos partidos, porque uno puede tener un partido solamente para que tenga rendimiento electoral, o puede tener un partido para promover ciertas ideas, ciertos principios, ciertas convicciones. Y en esa elección, poniéndonos en el lado del, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, yo me imagino que en el caso del Partido Comunista no debiera ser un tema que hay solamente ciertas personas que pueden representar esos principios. Los derechos de los trabajadores, de las personas con menos privilegios, las podría representar cualquiera, no necesariamente esta persona. O sea, así como hay un derecho al principio de inocencia, no hay un derecho a ir, no es un derecho ir en una lista parlamentaria, eso es una opción, es un criterio que un partido adopta para representar su idea. Voy a elegir a esta persona. Y a veces hay que elegir personas que a lo mejor no van a ser electas, pero representan bien lo que tú quieres decirle a la sociedad. Y yo creo que en esa elección es donde los partidos se equivocan, porque así como también RN eligió a la Marlene Olivarí, al Pablo Herrera, o sea, todos los partidos están eligiendo gente con el criterio del rendimiento electoral. Y yo creo que eso es lo que provoca un desprestigio en la política. No es que Marlene Olivarí, me parece que en una sociedad democrática Marlene Olivarí, en su momento dirigentes poblacionales, dirigentes sindicales, aunque no tengan título, no tengan posgrado, tienen derecho a ir al Congreso, pero representan algo, representan una voz que tiene que estar en el Congreso. No necesariamente la vamos a poner porque sale en la tele, tiene tantos likes y tantos views en YouTube. Claro, completemos la nómina de los cuestionados, porque son Miguel Calisto, que es demócrata, Daniel Jadue, que se le ha pedido 18 años de cárcel por parte de la Fiscalía, es comunista, pero también está Jean-Pierre Bombalet, que va por la lista de republicanos del Partido Social Cristiano. Entonces, claro, el principio de presunción de inocencia sagrado, la existencia del lawfare efectivamente está constatada, ha pasado, varios fiscales finalmente han terminado ciertas causas sin perseverar porque no han reunido pruebas después de perseguir a ciertos políticos. Todo eso pasa, pero me parece súper atingente, Alejandra, al punto de que no es un derecho ir. O sea, uno espera que el estándar de la política sea superior al estándar de cualquier ciudadano que tiene esos derechos efectivamente. Ahora, hagamos un poquito de pedagogía de por qué algunos partidos tienen que buscar desesperadamente candidatos, buscar desesperadamente coaliciones, buscar desesperadamente recibir, como el Frente Regionalista Verde, que la verdad se ha convertido en un verdadero receptáculo de tránsfugos, porque lleva a Calisto, a Linco, que ha pasado por todos los partidos, Sharpe, que pasó del Frente Amplio, él tenía otro referente de izquierda y llega para acá con sus propios votos, Navarro, que viene del Partido Socialista, fundó el MAS y ahora está aquí, Naranjo, que viene del Partido Socialista y él sí que va a hacer harto daño a la socialista, que es la presidenta del partido, Paulina Bodanovich. Pero digo, hacer pedagogía porque ¿de qué depende la existencia de los partidos? ¿Por qué se discutió tanto la reforma del sistema de partidos antes de que empezara este proceso electoral? Depende de que tengan el 5% del electorado en 3 regiones contiguas u 8 discontiguas, una de las dos, discontiguas, o que tengan 4 parlamentarios elegidos. Si no tienen alguna de esas 3 condiciones, se tienen que disolver como partido. ¿Cuál es la angustia que tienen hoy día? Que el porcentaje de votos que requieren se calcula sobre la base del padrón de 8 millones de votos de antes. Pero de ahora en adelante sabemos que el nuevo padrón, el número de votantes que va a concurrir a las urnas con voto obligatorio en esta elección necesitan más votos para va a subir enormemente y por lo tanto el 5% de 4 años más va a ser mucho más que el 5% de hoy día. Lo mismo para la inscripción de candidatos. Entonces, claro, ese es un incentivo que desafortunadamente es bastante perverso, sobre todo porque llevan candidatos que además de tener como único requisito el que acumulan votos, después no sabemos en qué se van a convertir cuando estén en el Parlamento, porque no hay ninguna lealtad. No se aprobó en este contexto de debate para la reforma del sistema de partidos políticos. La ley antidíscolo.
No se aprobó. O sea, existe O sea, la sí, ley pero no antivínculo, esa iniciativa, pero esta ley para claro. que si renuncian a su Claro. partido pierdan el cargo. Claro. Entonces, al final, hoy día, por ejemplo, hay 40 diputados independientes, además de los 24 partidos. O sea, hay que negociar con 64 sujetos, con suerte, para tener llegar a puerto con algún proyecto de ley. Entonces, es bien dramático. Bueno, hay discrepancias en los analistas políticos o en los, sobre todo los académicos respecto de si el problema es el número de partidos o si el problema es el discolaje, porque hay partidos que son grandes, igual nada asegura que esos parlamentarios de esos partidos grandes voten de una determinada manera, ni se comporten de una determinada manera. Hay mucho estímulo a la fragmentación y al personalismo y al caudillismo en este sistema. Y yo comparto con Jaime Mulet que los requisitos para incorporar partidos o crear partidos igual le queda muy cómodo a los partidos ya establecidos y es una manera de dejar de eliminar que se armen nuevas voces, nuevas tendencias, en fin, digamos, ¿quién puede decir hoy día cuál va a ser el partido más importante mañana? Todos parten en algún momento como partidos chicos. Pero den el debate, hagamos ese debate, hagamos el debate de cuáles son las condiciones, etcétera y tal, pero no le favorece a la democracia porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer, o sea, los partidos necesitan gente que obtenga votos y los candidatos sueltos necesitan un partido ya establecido para que les vaya mejor. Entonces se producen estos encuentros improbables de la Federación Regionalista Verde con un señor que es de derecha. Según Mulet, el requisito que ellos ponen para sus candidatos es que voten por Jara. No me sorprendería que Calixto termine votando por Jara, pero ese no es el punto. No es el punto por quién vota, el punto es cómo llega acá. Absolutamente. Oye, dicho sea de paso, todos los cálculos de modelaciones apuntan a que, por supuesto, va a ganar la mayoría de la Cámara y del Senado, la derecha sumada, pero con tantas listas, la dispersión de voto obligado, sobre todo, no sabemos cuál será. No o sea, está pueden claro, votar por un candidato presidencial de derecha y votar por una lista parlamentaria que no sea de derecha. Hablemos de los candidatos presidenciales, porque también quedaron inscritos. Janet Jara presentó su programa, la primera, después de que tanto fue increpada de que era tan confuso su programa, presentó finalmente el programa. Claro que se mandó dos en buen chileno con doros. Y también presentó su programa ayer Evelyn Matei y mañana lo haría José Antonio Kast. De París y los demás no tenemos noticias. Ya. ¿Te digo algo? Sí, tenemos poco tiempo, así que rápido. Bueno, 8 candidatos, los dados están echados, lo que corresponde ahora es el desplazamiento, que vayan a los territorios, como se habla ahora de los territorios, que vayan a la calle en el fondo. Porque ahí se juega ¿cómo decirlo? Otra disputa. Las redes sociales, por supuesto, es otra. Si el clivaje en el año 21, es decir, ¿dónde estaba puesta la dicotomía? Era entre cambio social y orden, hoy día eso se dio vuelta. Y hoy día es orden. Entonces uno va a ver los programas. Yo tengo acá el programa de Janet Jara, que son 74 páginas. El programa de la candidata Matei, que son 35 páginas. Y me falta el programa de Kast, estoy hablando de los que puntean en las encuestas, que mañana va a estar disponible. Yo tengo acá... Y dijo que 60 páginas. Los titulares. Va a ser el menos 4. El menos 4, no. Oye, pero nosotros tenemos alumnos y sabemos que el número de páginas no dice nada. No, pero por supuesto. Es lo más infantil. Es lo más infantil No, que hay. pero quiero decir lo siguiente. ¿A qué cuerpo? Pero es que quiero contar ¿por qué es tan importante todo esto? Bueno, la candidata Jara, déjame solo chequear un punto, Yasna, que tiene que ver, claro. La candidata Jara parte con lo económico. Se extiende en varias páginas con el tema económico. Después vamos a entrar en el detalle, si es que alcanzamos, si no, bueno, ya no se habla de sueldo vital, se habla de ingreso vital, punto no menor, porque el sueldo lo tienen que pagar los empleadores. El ingreso se construye con aportes del Estado, ya hay por supuesto que no habla de aborto, ahí estuvo el condoro que tú dijiste, porque le preguntaron, oiga, pero su partido no, pero mi partido no. ¿Usted incluía el aborto en su primer programa? No lo incluía. Estaba en el... Y sí lo incluía. Estaba. Estos son los errores que se cometen en campaña, que uno, tú decís, pasa, pero ya 2 seguidos, ya pues,
vamos parando el deseo, que es un poco lo que dijo la militante demócrata cristiana, la Alejandra Kraus, que dijo, ya, no fue Alejandra Kraus, la Laura Albornoz, que también demócrata cristiana, ex demócrata cristiana, que dijo, ya, está bien, si todos estos errores pueden ocurrir, pero ¿sabe qué? Dejemos de cometerlo porque hay que empezar a dar demasiadas explicaciones. Entonces, surgieron rápidamente, respecto de Jara, surgieron rápidamente opiniones del mundo más, hablemos de la izquierda o del mismo sector del comunismo, en que decían, bueno, ¿cómo es la cosa? O sea, el aborto no libre, porque no es correcto hablar de aborto libre, es aborto en etapas, porque el aborto libre supone que tú vas a abortar cuando quieras a los 9 meses, como se ha llegado a decir, una barbaridad. El aborto en etapas obviamente no está. Entonces decían, pero ¿cómo es posible que no esté? Bueno, obvio que no está. ¿Cómo ibas a llegar a acuerdos con la democracia cristiana si tú incluías el tema del aborto? Como tampoco está el no más AFP. No, pero ¿cómo no va a estar el no más AFP? Bueno, porque es una cuestión muy simple, porque ella es la candidata de la coalición, no es la candidata del Partido Comunista. Y así otros temas, como el mismo sueldo vital, que tuvo que ser morigerado, porque si no, no hay posibilidad de aunar criterios en un amplio arco. Pero esa es la realidad. Entonces lo que se juega hoy día es, por una parte, el pragmatismo, pero sobre todo, y con esto quiero terminar, se juega quién gana la segunda vuelta. Si la primera vuelta ya está más o menos, hasta ahora, está más o menos claro, ¿sería Kast sería Kast y Jara? La pregunta es quién gana esa segunda vuelta. Y para ganar la segunda vuelta, ninguno de los temas que traía Jara en su programa como Partido Comunista le sirve, por supuesto. No estoy tan de acuerdo. A ver. Yo creo que el programa de Jara es un programa de mínimos comunes, ¿cierto? Mínimos comunes. ¿En qué estamos de acuerdo? Desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, y sale ese programa en que estás de acuerdo en casi nada, digamos. Estás de acuerdo en mantener lo que hay. Eso estás de acuerdo, en mantener lo que hay básicamente. Pero nadie gana una elección prometiendo que va a mantener lo que hay. ¿Cuál es la promesa de Janet Jara al pueblo de Chile para ganar la elección? Y eso no pueden pretender los partidos, que esto va a ser algo que no le moleste a la DC, algo que no le moleste al PC. Tiene que haber una promesa. Tiene que haber una promesa para que la gente diga, bueno, voy a votar por esta candidata y no voy a votar por ese otro candidato. No puede, si el criterio es el binominal, y entonces la elección la va a perder Janet Jara por tratar de darle el acuerdo, el lado a todos. Yo creo que ese es un problema de diseño. Ahora, uno podría decir que la ausencia de elementos del primer programa para la primaria da cuenta justamente de vocación coalicionista y por lo tanto gobernabilidad. Ahora, efectivamente eso le quita sex appeal al programa absolutamente, pero me parece que el principal atractivo del programa inicial, y que se mantiene, con ajustes por supuesto, es el de los 750.000 pesos como ingreso vital. Yo creo que eso es una gran bandera de lucha porque la estampa de Janet Jara es: yo sé lo que cuesta llegar a fin de mes. Por eso, o supe cuando me llama. Algo hay que elegir, pero algo hay que decir. Pero lo eligió. Pero no puede ser solamente, si bien es cierto que no es menos cierto lo que pasa, pero por supuesto, porque hoy día no es sexy hablar de sueldo justo. Hoy día no es sexy hablar de derechos sociales. Obviamente, no lo sé. No es sexy en ciertos foros. Pero veamos, pero es que veamos cómo están marcando las votaciones. Si tú quieres, obtener votos. Pero por eso te digo, entonces, dentro de ese marco donde lo que prima es la seguridad, ante todo, el orden, ¿verdad? Las cárceles, por cierto, y toda la inversión y la migración ilegal, y todo lo que eso supone, que por cierto que está muy bien, y crecer económicamente, bla, 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 todo eso. El tema del ingreso vital sí es un factor que yo creo que hace una diferencia, porque en el fondo tú tienes que es lo que ha dicho la candidata, hay que crecer, pero hay que crecer tratando de acortar la brecha. Porque no olvidemos que la semana pasada estábamos hablando de que la última encuesta del INE hablaba que la mitad de la gente gana 600.000 pesos en Chile. Entonces la pregunta es, ¿quién vive con 600? Porque tú decís, no, pero es que hoy día no estamos hablando de políticas de redistribución porque ahora hay que crecer. Está todo bien, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo usted dice no hablemos de esto porque hoy día no es el foco? Cuando tú tienes la mitad de los trabajadores que gana eso. Tú estás leyendo la sociedad y determinas que estos son los problemas y tú le haces una oferta al pueblo de Chile.
yo voy a hacer esto por ustedes, o esto es lo que vamos a hacer en conjunto, esto es lo que vamos a tratar de hacer, digamos, si tenemos fuerza en el Congreso, algo tiene que tener, un contenido tiene que tener. No puede ser esta idea de que sí, podemos gobernar porque ya gobernamos. No puede ser solo el miedo a perder el puesto de trabajo, no puede ser solo los cupos parlamentarios. No, ¿cómo te diferencias con porque para lo otro está la derecha ya. ¿Cómo te diferencias con candidaturas como la de Matei? Que, oye, me parece que lo que ha planteado Matei hasta ahora, no sé si tú lo quieres plantear, Yarna, ¿no? Sí, creo que fue bien interesante y tal vez refleja un ajuste estratégico interesante el hecho que pusiera mucho énfasis en el tema de género. Hay una retórica súper bien diseñada respecto a la prioridad de la mujer y marca la diferencia porque finalmente la distinción entre todos los candidatos de la derecha es que ella es mujer, primero. Y segundo, que ella es tecnócrata, pero es más moderada, a lo cual ha renunciado durante todo su discurso. Ahora, quiero decir una cosa, cuando uno conoce los programas, nos falta el de CAS, pero algo anticipado, por lo menos planes, ha tirado como 7, 8 planes, el plan Edad Dorada, el plan acá lo tengo ya, Alcatraz o no sé qué de las cárceles, etcétera. Carcerbero, y todo eso muy efectista, pero a diferencia, a ver, se ha hablado mucho de la polarización, porque entre una comunista y un republicano, evidentemente que uno esperaría una distancia ideológica muy larga, muy amplia. Pero, ¿qué es eso, la polarización? Distancia ideológica. También se habla de la polarización afectiva, que es la distancia más bien de yo te odio a ti, tú me odias a mí, no quiero saber nada de ti, etcétera. También existe, pero la verdad es que a mí me parece que en este caso es una polarización absolutamente asimétrica, porque el programa de la comunista que se va a comer las guaguas es bastante moderado y en cambio el programa de CAS es bastante radical, hasta lo que ha dicho por ahora. Pero mira, no sé si más radical, muy cortito, yo tengo acá los eslogans, no los eslogans, son los puntos que están en su página web, cast.cl, pero que mañana vamos a conocer en profundidad. Pero, por ejemplo, temas como Plan Cero, Cero Espera, respecto de las listas de atención médica, las listas de espera, suena increíble. ¿Quién no quiere tener 0 listas de espera? Plan Más y Mejor Trabajo, escudo fronterizo, Plan Renace, no más contribuciones, en fin. Lo que te quiero decir es que todo esto, cuando tú dices yo soy el cambio, suena súper atractivo. Particularmente cuando tú nunca has sido gobierno, entonces no tienes nada de lo cual tienes que arrepentirte que hiciste antes, ¿verdad? A menos que hay una buena estrategia de contrapeso. Ya, oye, pero vamos a ver cómo te no hay que perderse desde el 26 de agosto Cineway, que es un ciclo de cine mexicano que está buenísimo. Lo otro que quiero decirle es que usted nos puede seguir en todas las redes sociales y puede además suscribirse a YouTube para ver este programa, los anteriores, los futuros no, pero de pronto capaz o algo puede encontrar de futurismo, claro. Y vamos y volvemos con más material de actualidad. Ya se nos fue el primer mes. En TV, a lo grande y a la cara, con humor y con fuerza. Cineway, ciclo de películas mexicanas en Uchile TV. Presentado junto a TV UNAM. Soy chilena, pero quiero buscar mis orígenes en Armenia. Milas, Konicha, Milas. Soy chilena y tengo un nombre que suena extranjero, Danisa. Soy chilena, pero siempre quise saber quiénes eran mis ancestros croatas. Je n'oublie jamais que tu es un Camerounais, tu es un Africain, tu es un voilà. Papa! Barve se kemernem kezi. Ksantarya çese kemer kuna. There are having so many magic moments in this street, or another one.
another more. Well, and this is my grandfather Norman, who came here, 20 years ago. Al escuchar el acento de mi voz, muchos dirán que no es muy chileno, pero soy chileno. Fui uno de los primeros niños que nacieron en la colonia Dignidad. Voy a comprar toda la tienda. ¿Toda la tienda? Esas son palmeras, ¿cierto? Sí, son ricas, son ricas, son ricas. Chile es mi país, pero en Alemania están las raíces de mi familia. Raíces que fueron cortadas por el fanatismo, la religión y el crimen. Me llamo Kaori Parra Tsunekawa. Me veo caminando por Tokio como un sueño hecho realidad. Soy chilena, pero tengo sangre palestina. Me habría encantado haber tenido un nombre árabe y haber hablado árabe desde pequeña. Me habría encantado. Operation, I take this. For one operation, she takes money, I take this. Mis antepasados, como muchos en Chile, provienen del Valle de Aztán, tierra de vascos y navarros. En 1733 llegó a Chile mi 6 veces tatarabuelo. Son 10 generaciones. ¿Quién fue este señor? ¿Por qué se vino a Chile a los 22 años? Me sentiré panameño. Podré comprender más de la historia de mi papá. Conoceré más de mi propia historia. Sí, soy japonés, pero llevo sangre chilena. Tu abuelo. Abuelo. Mario. I wanna open my mind. ¡Viva Chile! Y volvemos a Descabelladas, un programa de Chile TV que usted puede sintonizar, por supuesto, a través del streaming, pero también el 11.2 de televisión abierta digital. Suscríbase a nuestro canal YouTube, no se le olvide. Vamos a hablar del FINALCAE, nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, porque ha sido aprobado y de manera bastante holgada, 80 votos a favor, 51 en contra en la Cámara de Diputados, pasa ahora al Senado, con todos los artículos que el gobierno ya había negociado previamente. La derecha en pleno rechazó. De la oposición aprobaron amarillos y demócratas. Por lo tanto, hay buen augurio en el Senado, porque es de mayoría simple este proyecto. Eso significa la mitad más uno solamente. ¿Qué es, para contextualizar y pedirles sus opiniones? Primero expliquemos brevemente de qué se trata el FINALCAE. Se trata de resolver el problema de 1,6 millones de endeudados que hay en Chile hoy día producto del CAE. Se trata de establecer un fondo para prestarle el dinero a los nuevos estudiantes y a los que están también cursando sus programas actualmente, a través de un fondo que se va a nutrir de la retribución de estos estudiantes beneficiados por el préstamo a partir de un año después de que egresen. Esta retribución va a ser de un máximo del 8% de sus ingresos, se va a pagar en un máximo de 20 años, un año después del egreso. Eso como para empezar. El promedio de la retribución, el 8 es el máximo, pero el promedio, según las modelaciones, va a ser de un 4% del ingreso que vayan a tener estos estudiantes y estas estudiantes cuando egresen. Y se elimina el copago y se establece un arancel fijo por parte de un comité autónomo. No lo establece el gobierno de turno, en el sentido que hay cierto temor a la pérdida de autonomía. Eso, chiquillas. Opinión, Alejandra Matus. A ver, ha habido varias opiniones esta semana de especialistas, gente con mucho conocimiento sobre el tema que han planteado que no se oponen a que se termine el CAE,
pero se oponen al nuevo sistema de financiamiento porque argumentan que es un impuesto al trabajo de los futuros egresados, que va a durar mucho tiempo en pagar y que se puede terminar pagando más de lo que se pagaba con los créditos bancarios. Yo solamente quiero poner a disposición del público que en general son opiniones con cierto interesado, personas vinculadas a universidades privadas, un cierto grupo de las universidades privadas, no todas, que están muy interesadas en mantener el sistema tal cual, primero porque con el copago financian proyectos universitarios que no necesariamente tienen que ganarse proyectos de recursos fiscales, y porque el arancel lo fija la universidad y por lo tanto el banco presta el arancel que fija la universidad y no el arancel que va a crear, aunque sea un consejo autónomo. Hay universidades que no les gusta que se cree ese consejo, que alguien les diga qué arancel tienen que cobrar por las carreras. Pero sí, más allá de eso que hay una opinión interesada en ese punto, si uno compara esto, se parece mucho al crédito fiscal, perdón que se me caiga el carné, pero el crédito fiscal que fijó la dictadura, que el Estado te prestaba plata, te lo cobraba después y se pagaba creo que en un máximo de 8 años. 20 años igual me parece que es un exceso, considerando que sí hay una beta de querer progresar. La gente que egresa, o sea, que pide esto, que va a acudir esta ayuda del Estado, no son los que están considerados la gratuidad, es clase media que va a poder acceder de esta manera, y tampoco son los ricos que se van a poder pagar la carrera completamente. Entonces yo creo que eso hay que, ojalá que quede bien y que no signifique que las personas van a estar ahora no pagándolo a los bancos, sino que al Estado a perpetuidad. Pero desde un punto de vista solamente inicial, respecto de la comparación que haces con el crédito fiscal, es bien distinto el espíritu solidario, porque aquí hay un fondo que se nutre de la retribución de inicialmente el crédito fiscal era así, porque de hecho te lo cobraba el Estado. Perdón, yo soy lo suficientemente vieja para recordarme. Te lo cobraba el Estado. El interés era brutal. Sí. El interés ni tanto más que nosotras. El interés era sí, brutal, no hay interés, pero lo cobraba el Estado. Después el Estado dijo, se lo vendió a los bancos y después te lo cobraba la universidad, los nombres de los bancos, y después fue como, ya tú ya te cobran y sabías quién te estaba cobrando. Pero aquí no hay intereses, por eso sale la banca. O sea, por supuesto el reajuste del IPC, pero no hay intereses específicos. Por eso sale la banca que, entre paréntesis, hace 3 años que solo el Banco Estado está operando por estos créditos. Mirna. Mira, déjame tratar de ponerme como abogada del diablo, pero quiero partir con algo donde están todos de acuerdo y por algo fue una votación bastante mayoritaria, ¿no? O sea, la derecha en pleno votó en contra en todo caso. Pero sí, pero 80 votos no a favor deja de ser que demócratas y amarillos hayan votado a favor. ¿Pero por qué? Porque primero me parece súper importante que se haya llegado a un consenso en que el crédito conal del Estado no da para más. No da para más por un montón de razones, y yo creo que la razón que termina convenciendo al sistema político es que lo que finalmente pagaba el Estado por la morosidad era tan grande... Camiones de plata. Camiones de plata. Entonces era... Y lo digo esto porque costó llegar a ese consenso. O sea, hubo que convencerlos de algo que, si bien le repercutía a esta administración, le iba a repercutir a cualquier otra administración en el futuro. Primer check, qué bueno por la democracia, por los miles de estudiantes que están endeudadísimos y muchos de los cuales simplemente no pueden pagar. Y esa es la otra cosa que yo creo que se alcanzó cierto consenso. Y que hay gente que no va a poder pagar, no tiene ninguna posibilidad de pagar. Por lo tanto, hay un sector que probablemente, por supuesto, no es todo lo que planteó este gobierno cuando partió su administración, que va a ser condonada su deuda. Dicho eso, vamos a las partes complejas. Efectivamente, de aquí de lo que se trata es que la clase media no se vea asfixiada, esta cuestión de que no tengo plata porque no soy pobre, no tengo plata porque no soy rico, estoy en ese jamón del sándwich en que no me llega por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que ofrece este sistema? Ofrece la posibilidad de que la persona, si tiene un copago, por ejemplo, de 50%, porque pidió un crédito por 50%, no pague durante los años de la universidad. Copago, no pague eso y lo pague después.
Aquí viene la pata, que tú hablaste del famoso impuesto, que es lo que se ha tratado de decir, que es un impuesto, ¿no es cierto?, a los egresados, a los graduados, porque en el fondo va a depender de cuánto o sea, de cuál va a ser el tipo de trabajo que tú tengas. Si tú vas a ganar más, vas a pagar más, y algunos dicen que vas a terminar, incluso puede llegar a darse la paradoja que termines pagando 3 veces lo que te costó la carrera. Eso como primer punto. Segundo, el copago, que tú no vas a pagar, las familias no van a pagar, como digo, se posterga el copago. ¿Quién paga ese copago? Ese 50%, por ejemplo, que no se pagó, lo tiene que pagar el Estado. Y ahí, segundo punto de crítica, lo que el Estado va a pagar por arancel es menos de lo que la universidad cobra por arancel. Entonces las universidades, estoy de acuerdo contigo, la mayor parte de ellas son las privadas las que están alegando, esto va a tener efectos en su autonomía para decidir en qué gasto mi plata. Por ejemplo, si la gasto en investigación, si la gasto para desarrollar otras áreas de la universidad, que tienen todos el derecho del mundo a las universidades. Entonces dicen que ahí se va a producir un déficit súper importante. Te doy dos razones nomás. Ya, réplica. Respecto a la autonomía, este es un sistema muy parecido al británico y al australiano. ¿Eh? Las universidades británicas que se rigen por un sistema como esto jamás han reclamado autonomía. Entonces, a menos que venga un Trump que le declare la guerra a las universidades, que en una de esas nos pasa, esa cuestión no es así. De hecho, los rectores del CRUCH, o sea, los rectores de las universidades públicas, incluida la católica, dejaron de aparecer en los diarios. ¿Y por qué dejaron de aparecer en los diarios? Porque finalmente todos los antecedentes técnicos que se les proporcionaron, más los ajustes que hubo en el proyecto, les parecieron tremendamente convincentes y no tienen problemas con la autonomía. Segundo, esta crítica que hay a que aquellos que les vaya bien en la vida, es decir, que ganen más de 4 o 5 millones de pesos en su sueldo cuando egresen, van a terminar pagando 1 vez y media o 2 veces su carrera. Eso le va a ocurrir, según las simulaciones, al 1%. Al 1%. Entonces, por favor, no exageremos. Tercero, el tema de los impuestos. Esto es muy parecido a la cotización previsional que se acaba de... Y nadie dijo que eso era un impuesto. Porque se establece un fondo solidario que es voluntario. O sea, si tú voluntariamente concurres a pedir un préstamo o un crédito hipotecario, por ejemplo, y vas a pagar esa la retribución, nadie te dice que eso es un impuesto. Los impuestos esencialmente son obligatorios. Y respecto del costo que esto ha significado para el Estado, eso es bien importante porque el cálculo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es que en 10 años se va a ahorrar 3.500 millones de dólares. Eso no es poca plata y además, aparte de ser mucha plata, es un requisito para poder cumplir el ajuste fiscal que exigió la oposición y que exigió el Parlamento para poder reducir el déficit fiscal. Acuérdense que hubo medidas de ajuste, de ahorro corriente, digamos, pero hay mucho del ahorro que se va a lograr vía legislación de este tipo de excesos de pago, de excesos de compromisos del Estado. Entonces, cuidado con los... Ya, pero José Joaquín Brunner, que es uno de los interesados, pero nadie podrá decir que no sabe de educación, o sea, él dirige un doctorado en educación superior en la Universidad de Diego Portales. Él decía que no era el mismo sistema aplicado en el Reino Unido o Australia. Porque él decía, este es un modelo extrañísimo que no se ha aplicado en ninguna parte del mundo. Es más, decía, este modelo del llamado, como se le ha dicho, impuesto al graduado, está en los escritos de Milton Friedman de los años 50, decía él. Pero claro, se discute en la academia, pero nunca se había aplicado. Eso es lo que él dice. No, bueno, lo que él dice, el creador del sistema del Reino Unido, que fue invitado al Congreso acá, es que este sistema está súper bien establecido y que tiene correcciones respecto al sistema tan parecido que existe en Reino Unido. Bueno, Alejandra. Sí, no, yo solamente digo que vuelvo igual. Hay que pasar el análisis por el tamiz de que no son las asociaciones de estudiantes que están alegando contra el sistema, sino que son especialistas de las universidades que están más preocupadas de cómo va a ajustar su ingreso. O ideológico, Mirna, porque yo creo que efectivamente puede tener muchas credenciales José Joaquín Brunner en el ámbito de la educación, nadie discute que es un experto, pero tiene una ideología. O sea, no es aséptica su mirada respecto a las cosas y por lo tanto la evaluación de costo-beneficio tampoco lo es. Hay un problema en Chile con la educación superior. Cuando se estableció,
digamos, con la cobertura de la educación superior, porque nos jactamos mucho de que la cobertura efectivamente es casi el 100%, 90% de cobertura de educación superior. Y ¿sabes qué? Eso es 10 puntos más que el promedio OCDE. O sea, hay demasiado joven que estudia en la universidad en Chile. Sin duda, ese es otro tema. Si bien cuando se conoció esta encuesta del INE de suplementaria de ingreso, a la que tú aludiste con ocasión del ingreso vital, claro, quienes tienen formación superior o terciaria tienen mayores ingresos. No, pero cada vez menos. Sí. Pero también es donde más hay más cesantía en los jóvenes. En los jóvenes ilustrados. Solamente señalarte lo siguiente, que la gratuidad tiene un tema, que te lo dicen muchos rectores con los que uno conversa, estoy de acuerdo, de universidades privadas. Te dicen que ellos tienen... ¿Qué es lo que pasa? La gratuidad no te cubre el arancel, te cubre un arancel de referencia, pero no necesariamente el arancel que cobra la universidad. ¿Quién paga el remanente? La universidad. Entonces también han generado déficit en las propias universidades. Entonces no todo es blanco y negro, no son todos porque yo quiero tener un modelo de universidad súper conservadora, Opus Dei, no. Es porque a veces hay modelos de financiamiento que suponen más gasto. Algunos dicen, hay ciertas universidades que están desarrollando investigaciones que son de mucho más avanzadas, si tú quieres, y que eso supone más inversión. Entonces, creo que es un tema discutible. Yo pongo ahí, no estoy en una, porque hoy día no estoy estudiando, ya afortunadamente no tengo hijos en la universidad. ¿Te fijas? No, pero también tus deudas. Para la investigación hay fondos también estatales. Lo que pasa es que hay que postular y bla, claro, bla. Sin duda. Sí. Y que hay que hacer mejorías también ahí, porque... Y por supuesto que sí. Es un terrible, una burocracia enorme y estar postulando para los proyectos de gastar. Ahora, solamente déjenme cerrar porque no tenemos más tiempo con el siguiente comentario. Esto es un triunfo para el gobierno bien importante porque simbólicamente, más allá de los aspectos técnicos que estamos discutiendo, el fin al CAE es una aspiración no solo de estudiantes, sino que de familias. Las movilizaciones de 2011 no eran solo de estudiantes, sino que masivamente de las familias que se endeudaban. Y además tener a toda la derecha en bloque votando en contra de aliviarle a los estudiantes sus deudas es que estamos en año electoral. Costoso políticamente. Es que por eso. Pero por lo mismo. Pero qué bueno. No, pero qué bueno que estamos en año electoral, por lo menos en este tipo de temas. Claro, porque pero parece que la derecha en esto no se dio cuenta. Bueno, pero tendrán ellos asegurados sus reelecciones o votaciones por otra vía. Pare que sí. Levantando otras banderas. Pare que sí. Oigan, este es un programa de Chile TV, ¿sabían ustedes? Ah, no te puedo creer. Somos muy de Chile TV. Así que CHI. No, sí, no. Les quiero cambiar de tema porque ha ocurrido algo esta semana un poquito más allá de nuestra frontera, por ahí por el Caribe en realidad, y es que hay 3 buques destructores con lanzamisiles estacionados en submarino nuclear. Y un submarino nuclear y 4.000 infantes de marina instalados o en camino, algunos de ellos, frente a las costas de Venezuela para acometer la instrucción que ha impartido Donald Trump en orden a combatir las bandas del narcotráfico como si fueran organizaciones terroristas y por la vía militar. Entonces, ¿qué hizo Nicolás Maduro? Dice que va a movilizar a 4,5 millones de milicianos armados. 4,5 millones. ¿Qué te creí? No se dan, chica, Alejandra. A ver, más allá de las críticas al sistema venezolano que son evidentes y que son objetivas, como las pasadas elecciones que no se mostraron las actas, digamos, creo que hay un reproche al sistema democrático venezolano, es un problema de los venezolanos y es una autodeterminación de ese pueblo venezolano. A mí me parece que es peligroso para toda la región que Estados Unidos se arrogue el derecho a bombardear un país sobre pretexto de que va a combatir las bandas de narcotráfico, porque eso es aplastar una hormiga con la pata de un elefante. O sea, si efectivamente, y así ha funcionado hasta ahora, hay personas que están ligadas al narcotráfico y hay evidencias y hay juicios, bueno, a esas personas se les pide la extradición, se activan las vías legales, pero uno no puede bombardear un país, además de una manera con tan poca evidencia y tan unilateralmente, de decir, este país, el jefe de este país hace narcotráfico, porque con ese argumento
nos puede tocar a cualquiera, digamos, sobre todo que son países, por supuesto, que no son del gusto de las preferencias de ese gobernante, porque hay otros presidentes de otros países que han cometido delitos y tal vez delitos en la escala mucho más grave que estar en el narcotráfico, y no les llegan las bombas ni les caen los marines de Estados Unidos. Es un problema regional y ojalá lo pudiéramos ver así, más allá de la simpatía o falta de simpatía que la gente tenga por Maduro, porque esto no es un problema de Maduro. De hecho, la presidenta de México también está súper preocupada porque asimismo como que se declaró bandas terroristas a los narcotraficantes en Venezuela, se ha declarado también lo mismo respecto de los carteles del narcotráfico en México, y con ese pretexto también se puede invadir, bombardear y usar la fuerza militar para entrar a México y quizás a otros países. A mí me parece de la máxima gravedad. Claro. Mirna Schindler. Bueno, coincido con Alejandra, aunque no creo que sea el objetivo de Trump, sería... Ahora, Trump, claro, uno podría decir ha sido súper errático, pasó de ser aliado natural de la oposición venezolana a pegarles la desconocida, derechamente la desconocida, empezó a deportar migrantes que tenían condición de refugiado, es decir, totalmente contrario a lo que había sido la postura de Estados Unidos hasta ese minuto respecto de un país que vive una crisis humanitaria como la que ha vivido Venezuela. Pero no creo necesariamente que estemos acercándonos a lo que fue la invasión en Panamá, la invasión de Granada. Pensemos que Donald Trump quiere que le den el premio Nobel de la Paz, si se está jactando de que ha resuelto como 6 conflictos armados. Jura que va a llegar a resolver, y en buena hora si lo logra, la guerra en Ucrania. Entonces, como que invadir no creo que sea el tema. El punto es que esto le sirve a él para mostrar su poderío, ¿no es cierto? Esto es como el pavo real, ¿no es cierto? Que levanta ¿cómo se llama? Sus plumitas, ¿no? De todos los colores del mundo. Miren yo que tengo poder y soy el rey del mundo, y mire cómo desplazo a mis acorazados. Yo creo que eso por un lado, y lo segundo también, dar esa señal de que nosotros vamos a derrotar el narcotráfico y el crimen organizado, pero sabemos perfectamente bien que esto es como un globo. Tú lo tomas por acá, se infla por acá, lo desinflas por aquí, se va para allá el aire, o sea, se va desplazando, y es una empresa. Esto hay que verlo como una empresa. Las empresas, ¿qué hacen? Cuando el negocio no funciona bien, recambian el negocio, mutan. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con Colombia y las FARC. Las FARC, que se habían convertido en una entidad favorable, que era parte del negocio del narcotráfico. Una vez que se desarticulan con el Acuerdo de la Paz, ¿a dónde se fueron las bandas? Se fueron hacia Ecuador, y así se siguen desplazando los grupos de crimen organizado. Entonces, yo creo que acá todo esto se resume con una majadería que nosotros siempre decimos acá en el programa. Esto se resuelve siguiendo la ruta del dinero, tratando de asfixiar a las mafias que tienen el control de los dineros, los paraísos fiscales. Ese es el tema. Lo militar es una parte, pero con lo militar tú no vas a resolver el tema del narcotráfico en la región. O sea, yo creo que más aún se resuelve con la recompensa sobre la cabeza de Nicolás Maduro que puso Donald Trump. ¿Cuánta plata te Eso vale 5 buques destructores. $50 millones creo que lo subió. 50 millones Sí, de y dólares. si lo sube otro poquito más, capaz que algo pase. O sea, la presión económica es mucho más eficiente. Efectivamente, los analistas internacionales en general no ven la posibilidad de una invasión, y además muy costoso, y no va en la línea de la política exterior que ha desplegado Donald Trump. Pero lo que sí puede hacer es bombardeos quirúrgicos destinados a determinadas personas escogidas. Eso sí puede ocurrir, con costos, daño colateral que por supuesto podría exigir. Pero como uno ya es muy difícil comprender cuál es la mirada estratégica de Donald Trump en política internacional, yo prefiero leer lo que dicen los analistas internacionales, seleccionar lo que me parece más interesante y resumirlo. Y eso es, uno, que podría ser una respuesta a la disminución de la adhesión del voto migrante. Justamente por lo que tú recuerdas, Mirna, en el sentido de que despojó de la condición de refugiado a los venezolanos. Eso ha generado mucha reticencia y Donald Trump ganó con harto voto latino y lo está perdiendo. Entonces, meterse
en Venezuela e intimidar y presionar a Maduro puede redituarle electoralmente interno en el país bastante. Segundo, este desplazamiento militar, si no es para atacar directamente, sí sirve mucho para detectar rutas de tráfico de drogas. Ay, por favor. Bloquear algunas, detectar, no sé, que tiene tecnología importante. Pero si no le importa, ¿tú crees que le importa el narcotráfico? Sí, yo creo que por supuesto que sí. No le importa. Entonces, en segundo lugar, detectar rutas, tal como lo dicen los analistas internacionales, y por eso yo aquí, bueno, pero porque yo esas rutas tengo una existen. opinión. Sí, tú puedes pensar que no, pero reírte de lo que estoy diciendo un poquitito más desagradable. Ya, amiga. Y tercero, no se olviden que estamos en proceso de negociación de paz con Ucrania. Y Europa del Este es para Putin su área de influencia, porque la tesis de la teoría de las áreas de influencia la comparten Trump y Putin. Por lo tanto, si él apoya la salida de cambio de territorio que está solicitando Putin en Europa del Este para terminar con la guerra en Ucrania, él a cambio le dice a Putin, oye, el área de influencia mía es Latinoamérica, entre otras, doctrina Monroe, recordemos, y por lo tanto los problemas de Venezuela se resuelven acá y los resuelvo yo, porque también hay que recordar que Venezuela le abrió la puerta a Irán, le abrió la puerta a China, esos son sus nuevos aliados frente al bloqueo económico. Entonces, a mí me parece que son tres hipótesis razonables, conjuntamente pueden perfectamente explicarlo, sobre todo porque la estrategia explícita, confesa, no tiene mucho bollete, que es atacar, invadir, desplegar a estos 4.000. Te agrego dos hipótesis más. No dos hipótesis, sino que dos factores. Un factor es que Trump está sumamente presionado porque no ha liberado la información del caso Epstein, que lo tiene por las cuerdas con su base electoral. Y esto desvía la... Sí, y por supuesto, cualquier cosa que sean marines y patriotismo siempre es útil. Y dos, que en la mente de Trump, y hay mucha evidencia para ver, para Trump en Latinoamérica no existe, ni siquiera debe saber mucho quién es Maduro, o sea, ponerle unos barquitos a Maduro, a México, Guatemala. Que las primeras ofensivas diplomáticas fueron en Latinoamérica, más por Trump, por Rubio. Sí, pero el Golfo de América, el Estrecho de Panamá. A eso voy. Él no dimensiona, o sea, así como nosotros desde aquí tomamos palco y vemos cuando Estados Unidos va y toma o se mete a Afganistán y todo le sale para atrás porque no dimensionan las problemáticas locales, sino que hacen en sus mapas de escenario, dicen aquí hay una amenaza, intervengamos. En ese escenario él no dimensiona lo que es el tamaño de Venezuela ni las relaciones interregionales. No, a él le parece ya Maduro enemigo, la mexicana enemiga y ahí vamos, y ahí no tiene un análisis más sofisticado de lo que puede ser una presencia militar en Latinoamérica como no la tiene Estados Unidos en general, ninguna otra región. Lo que pasa es que en general desde las dictaduras militares no habíamos visto que Estados Unidos se meta para acá. Oye, chiquillas, se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a ir a una breve pausa en este programa de UChile TV. Descabellada. Y ya vamos a volver con una entrevista bien interesante a una doctoranda en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, magíster en Derecho y jefa editorial del proyecto Faro de la Universidad del Desarrollo. Ella es Fernanda García. Así que vamos y volvemos. Es que soy profesor. ¿De qué? Poesía chilena. Qué bonito. El cine chileno tiene muchas caras. Y en UChile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta.
La Maleta, cine chileno de ayer y hoy. Comentado por sus propios creadores. La Maleta. Todos los sábados a las 22 horas. Estamos de vuelta en Descabelladas de UChile TV, tal como lo prometimos, con una entrevista que va a estar interesante con Fernanda García. 1.000.000 de gracias, Fernanda, por acompañarnos. Gracias por hoy invitarme. día. Encantada. Experta en Derecho, magíster en Derecho, doctoranda en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas. ¿Qué más apropiado, Fernanda, para comentar la inscripción de candidatos presidenciales y parlamentarios que hemos tenido esta semana? Lo comentamos durante el primer bloque, pero nos gustaría, primero, tu primera impresión de los programas de gobierno que ya se han planteado. Son solamente los que conocemos. dos. Los que conocemos, sí, de las mujeres, que hacen siempre primero la tarea. Sí, ¿Te has fijado? lógico, más Matea. Me parece que ahí en uno no hay muchas sorpresas. En el caso de Evelyn Matei, creo que es bastante consistente con lo que había mostrado antes. Estaba escuchando antes lo que estaban conversando. Coincido en que está el tema de la mujer presente, que me parece relevante como un hito dentro, no un hito histórico, pero me refiero dentro de lo que es el ecosistema de la derecha. Creo que es algo valioso a destacar y después podemos explayarnos en eso. En el caso de Janet Jara se ve un cambio de estrategia bien marcado, ¿no es cierto? Y no me refiero a la extensión de 17 páginas o 20, no sé, pero se nota un énfasis distinto, ¿no es cierto? Creo que el de las primeras de primarias, ¿no es cierto?, era mucho más de nicho, iba mucho más enfocado tal vez a una sensación como más de crítica al sistema. Ahora lo veo más un poco encarnando esta idea de que los chilenos están contentos con algunas cosas a pesar de que hay mucho que mejorar. Me parece bien, me gusta a mí más La única duda, y también lo podemos conversar, es qué tanto su equipo y su grupo creen eso. Eso creo que queda un poco abierto, pero sí me parece que es un programa más completo y con más propuestas. ¿Y qué esperarías del programa de CAS? Mañana se va a conocer, pero tincómetro. Yo creo que va a ser, siguiendo un poco el estilo de él y de Republicanos, un programa como bien más cargado hacia los blancos y negros, ¿no es cierto? Algo más muy claro. No creo que va a tener medidas concretas, pero creo que va a también descansar mucho en lo que han sido las banderas de justamente el Partido Republicano, y no desde esta elección, desde hace ya, ¿no es cierto?, más de 10 años, que, bueno, más quizás, pero un poco apuntando a eso, a las diferencias que lo marcan. Creo que también va a ser un programa que va a tener muchas referencias críticas a la situación actual. Y pienso que me encantaría que tuviera como alguna inclusión a la posibilidad de cómo pretenden articular los grupos para gobernar, ¿no es cierto? Porque finalmente, que es un poco lo mismo que comento respecto al programa de Jara. Es decir, una cosa son las ideas, pero todos sabemos que los programas después se guardan porque su ejecutoriedad depende mucho de los congresos con los que contemos, pero también en gran parte de los equipos de trabajo. Entonces ahí... Y de las circunstancias que les toque... Por supuesto, exacto, de desastres naturales, de circunstancias internacionales que han estado muy movidas, así que sí. En este contexto actual, ¿qué tanto peso tiene para el electorado un programa de gobierno, o el electorado ya está más definido por las personas por las que quiere votar? Yo creo que lo segundo. No porque no importe la narrativa o la retórica, que es lo que se traduce en un programa, sino que porque, primero que nada, la evidencia, si uno mira hacia atrás, ¿no es cierto?, es que la gente, y cada vez más, pesca poco lo que está escrito en el programa. Lo que sí importa es cómo se comunica, cuáles son las ideas fuerza. Los minutos de televisión, para qué decir los minutos en TikTok, son, ustedes lo saben mejor que yo, o sea, son instantes. Por lo tanto, desarrollar grandes ideas no tiene espacio. Lo que hay son mensajes. Y ahí, efectivamente, yo creo que importa, digamos, cuál es el programa, pero no creo que sea tan relevante. Lo que sí me parece que puede influir del programa es la credibilidad. Por eso mencionaba también antes, tanto respecto de Jara, bueno, Matei lo mismo, ¿no es cierto? Parisi, lo que aparezca, Kast, Matei, ¿qué tan creíble se ve lo que están diciendo? Yo, de repente, aquí, quizás muy media profesora, más fome, no tan política, pero creo que se pueden haber cambios de eje en función del programa,
en función de qué tan creíbles sean, de qué tan propias se vean las ideas. ¿Me explico? Es decir, cuando veo que en el programa de Matei se incluye el tema de la mujer, me parece que yo querría que dijera más cosas, pero creo que ella no puede decir más de lo que cree porque tampoco sonaría verdad. Que es lo que me pasó ahora en la mañana con el tema ¿no es cierto?, del aborto, del programa de Jara, que ahí uno echa de menos un poco más de identificación. Yo en lo personal entiendo y encuentro muy legítimo que alguien reste sus ideas personales como candidato para representar a una coalición. Eso me parece legítimo. Lo que sí creo es que hay que sincerarlo, o sea, decir, y en el caso tan sensible del tema de las mujeres, aquí, chiquillas, no recordar si en el primer programa decía o no decía, ahí yo creo que son oportunidades de mejora, porque ahí tiene que mostrarse una convicción, decir, mire, yo tengo esta idea, me encantaría explicársela, pero entiendo que, por ejemplo, Chile en este minuto tiene otras prioridades, es importante, no sé, el acuerdo, derrotar a la derecha, vaya a ser, o sea, lo que ella quiera plantear, pero decir, yo aquí pienso distinto, pero me estoy proponiendo por un bien mayor y hacer el punto. Creo que eso vale también para la otra candidatura, para Kast. ¿Qué va a decir? ¿Nada sobre el tema? Bueno, Kast, de hecho, Fernanda Kast ha rehuido el tema valórico, todo el tema de las mujeres, porque sabe el costo que tuvo para su elección, recordemos, del 2021. Quería centrarme en Kast por lo siguiente, en el sentido de que, además, él ha enfatizado el factor cambio y el tema del orden. A ver, cambio suena súper bueno. O sea, qué bueno el cambio. Todos dicen que rico que cambie esto para creer y soñar que puede haber un país con mayor seguridad, con mayor crecimiento, ¿no es así? ¿Le reditúa más a él el concepto cambio y orden que a Evelyn Matei? Sí, por la narrativa de él. Volvemos a lo mismo. Él, yo no sé si la gente valora tanto los contenidos, por supuesto que sí, las ideas fuerza, pero si tú te fijas, como nunca tenemos una variedad muy amplia de candidatos, vamos al tiro acá, pero muy amplia, y los programas se parecen. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No es cierto? Y eso que los candidatos están más polarizados, entre comillas, los que van primero, que nunca. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que está claro lo que en momentos de crisis, lo que la ciudadanía más o menos quiere, los candidatos sintonizan con aquello, pero yo creo que Kast transmite esa sensación de frustración, de aburrimiento y de que ya no queremos debatir más, nos cansamos, ¿ya? Entonces, yo creo que a él le reditúa más. Pienso que en el caso de Evelyn Matei, además de haber como perdido un poco, si ustedes quieren, esa Chile Vamos, esa hegemonía o esa primacía dentro de lo que es la derecha, tiene esta impronta de una mujer como más dialogante, y eso que con lo alemana, con lo así, y con las cosas que dice, porque también de repente no tiene medias tintas, pero efectivamente se identifica con algo más gris y más con unos grises versus los blancos y los negros, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que se ha estado reflejando en las encuestas. Dicho eso, y por eso el tercer lugar, ¿no es cierto? Dicho eso, yo creo que queda harto espacio. No es que yo quiera que así sea, eso también no creo que a la gente le interese mucho lo que yo creo o no, y quizás se nota, pero de verdad creo que está por verse, porque es un escenario muy atípico. 3 meses, o 4 meses, ya no lo sé, les dije que no era... un montón de tiempo. Bueno, los números, no sé, es mucho tiempo con lo líquida que está la política. Entonces, vamos a ver, Jara misma puede crecer o va a quedarse en el nicho. ¿Qué va a pasar con Matei? No sabemos. Ahora, en este periodo enorme, uno lo que ve es que son los traspiés los que en realidad determinan si suben o bajan en las encuestas, más que su adhesión a un programa o las propuestas que hagan. Los errores no forzados. Le tocó a Jara estas 2 semanas, digamos, cometer varios. ¿Cuáles serían, tú crees, los flancos débiles de Kast y Matei en ese aspecto? A encontrar que soy como disco rayado, pero yo creo que los errores que han cometido esta semana, convengamos, fue la de Jara. Recordemos que antes de la primaria oficialista, para ser justo, fue la de Matei, que fueron como 10 al hilo, ¿no es cierto? Sumado para a la tratar campaña también de TikTok. hacer justo, Kast, con todo este episodio del Parlamento, ¿no es cierto? También error. Bueno, si ustedes se fijan, todos provienen, a mi juicio, de estar en un escenario que no es en el que están mostrándose de un modo que no se han mostrado o esquivando temas que
no les son cómodos por esta idea de la narrativa común, de lo que a la gente le importa. El precio es muy caro. Por ejemplo, el caso de Kast se ha destacado mucho este tema de que si él cree que es gobernar por decreto o no, que de hecho él no lo dijo. Pero ¿qué es lo que...? Y creo que también se ha dicho poco a propósito de qué respondió lo que respondió. Fíjense ustedes que la pregunta fue, estaba en un ambiente en el cual podría haberse sentido muy cómodo en el empresario, ¿no es cierto? Favorable, pero le preguntan por su talón de Aquiles, es decir, ¿usted cómo va a dar gobernabilidad si es una persona que no llega a acuerdos? Y él contestó de la guata, contestó, bueno, él no es tan necesario. El Congreso, claro. Y por lo tanto, más que lo escandaloso o no, que sea afirmar que hay mucha eficiencia en la que se puede avanzar en el Estado por la vía ejecutiva y no necesariamente recurriendo a la ley y a la máquina moledora de carne que es el Parlamento, lo que se transmitió en ese mensaje fue como finalmente, mira, yo no me importa perder el Congreso porque yo lo que quiero es, mi valor, mi credibilidad está en ser quien soy y no transar, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que se transmite. Y por eso es que el mensaje se leyó así. Porque todos sabemos que Matei había dicho lo mismo hace 6 meses y nadie le ha dicho nada, y que el gobierno en otras instancias ha planteado lo mismo. Claro. Lo mismo aplica con Jara. En el caso de Matei, para responder la pregunta, yo creo que, nuevamente, ella es mejor cuando es más, le va mejor, le reditúa más cuando es ella misma. Aunque eso signifique perder. Esa entrevista, ¿no es cierto?, recordemos respecto de la inevitabilidad del golpe, se ha enfocado mucho en que ella no respondió lo que debería. Yo me pregunto, si hubiera dicho otra cosa, ¿habría sido mejor o peor? Exacto, no lo sé. Es un poco lo que pasa, es el riesgo que tiene Jara. Ahora, alguien podría decir, a falta de candidatos de centro, que ganas de que Matei pensara diferente. Bueno, sí. Pero no sería ella. No sería ella. Entonces no lo sé, no lo sé. El que sí es él es Parisi. Él no tiene pelos en la lengua, no se frena, o más bien explota esta característica tan machista, tan misógina, tan de la broma antigénero, diciendo, bueno, a mí me gusta el lenguaje del minero. Y nosotros entendemos los mineros, como si los mineros además fueran ese arquetipo. Entonces, en esto de las dos mujeres que compiten y este cuarto, que podría, y que en algunas encuestas ha llegado a tercero, ha dado sorpresas, ¿qué ves tú detrás de esa oferta antifeminista, por decirlo menos? Por decirlo menos. El reflejo es un síntoma de la decadencia de nuestro, no quiero decir sistema político, porque la verdad es que yo todavía tengo fe en la democracia chilena, en nuestra democracia, pero de cómo el sistema político no ha sido capaz de adaptarse y a la vez el Congreso no ha sido capaz de ir haciendo las reformas, ¿no es cierto?, que permitan una representatividad mayor. Yo creo que París efectivamente es la manifestación del populismo puro. Todo lo otras semejanzas que se hagan del populismo respecto de si Kast es más blanco-negro, o de si Jara ahora es socialdemócrata, o de si Matei cree o no cree en el golpe, todo eso está dentro del rango de la política y de, es decir, lo que los abogados decimos, el dolo bueno. Es decir, cuando usted va a un restaurante y le dicen como es la hamburguesa más rica de Chile, bueno, todos sabemos, son políticos. Claro. Lo otro es diferente. Yo siento que en lo personal, yo estudio el tema de mujeres, eso es lo que estoy estudiando, yo no entiendo que una persona así pueda ser candidato. Siquiera, digamos, con esos antecedentes. Yo sé que vamos a caer en el tecnicismo de que si está en la lista o no está en la lista. A mí me parece que no dignifica la política y esto no es, por favor, no tiene que ver con desmerecer la opción de las muchas personas que lo apoyan. Sí. Pero qué frustración no poder transmitirle a esas personas, ¿no es cierto?, la relevancia de una convicción mínima de cómo él efectivamente se expresa respecto de los mineros como si eso fuera una especie de ítem. ¿Cómo son los mineros? ¿Quiénes son los mineros? Enchular la vieja. O sea, es decir, son expresiones que me parecen inaceptables y que de hecho, no sé, hacen, o sea, ojalá que la gente pudiera castigar, digamos, con el voto, por supuesto, candidaturas de ese tipo. Eso es como lo que a uno le da penita del sistema, lo que da tristeza. Y Marco Enrique Ominami, que también se presentó y es como el alma negra de la izquierda o del progresismo.
Oye, y quinta vez, pues cabréate. Dice que es perseverante. ¿Pero no les parece a ustedes que...? Bueno, Allende postuló 3 veces y al final lo logró. Yo no creo pero que... esta es quinta. Sí, pero no, a mí más que eso es el tono lo que me sorprende. Y la falta de momentum, porque Claro. La pregunta que les hago, o retórica, si ustedes quieren como al aire, a propósito de París, y como que me embalo porque me cuesta, pero que me pasa un poco conmigo en un sentido distinto. Efectivamente, alguien puede presentarse 10 veces si quiere, si es que está las 10 veces en la discusión, algún lugar, y claro. representando a un grupo relevante o por lo menos una voz importante en el debate público. Eso yo creo que el que la sigue la consigue, que me parece valioso. Y la pregunta es como, ¿qué respeto muestra por la ciudadanía? No él nomás, toda la clase política, lo que estamos hablando. Sí. Es decir, yo creo que a las 4 que estamos aquí, siendo personas muy respetables, hemos construido nuestra carrera, nos daría pudor imponer de nuevo nuestro nombre en una papeleta, sabiendo que no hay ni un vínculo en este momento de representación con la ciudadanía. Entonces ahí, bueno, para futuro, para tarea para futuro, así como que se está pensando en la reforma del sistema político, también cierta idoneidad o cierta exigencia mínima respecto de la presidencia de la República, de que tenga algún significado estar en la papeleta. O sea, que los debates sean entre personas que están de algún modo representando, no tengo la solución, yo no soy experta electoral ni mucho menos, pero sí, porque fíjense ustedes que el hecho de que personas así estén, como que deslegitima el proceso. ¿Me explico? Sí. Siento que la gente siente que dice, uy, de nuevo, como para eso voy yo. Y de hecho por eso hay 600, no sé cuántos. Claro, o sea, claro. Sí. Oye, pero hay un detalle, disculpa, Mirna, sé que te toca, pero para no irnos del tema, y es que 1.500 pesos el voto, en un contexto de muy baja capacidad de fiscalización del CERVEL, que no es el Servicio de Impuestos Internos, respecto del verdadero gasto, además de convertirse en una figura nacional, por lo menos no dentro, pero para afuera. O sea, Meo va a charlas internacionales, representa a Chile en el foro de Sao Paulo, no sé qué. Entonces, esto lo mantiene vivo en un proyecto que es bien personal al final. Entonces, bueno, comparto harto contigo la evaluación. Solamente quería hacer ese comentario. No, yo te quería preguntar por lo que comentábamos al comienzo, estas listas parlamentarias, esto de volver a usar figuras de la televisión, como si lo de Katy Barriga no hubiese sido enough, o sea, suficiente, ya. ¿Para qué más? Si ya probaste, te fijas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti eso? Lo mismo. Es una muestra un síntoma, un nuevo síntoma que se suma a los anteriores de esta falta de conexión que pareciera tener la élite política, en este caso, respecto a la ciudadanía, porque se habla mucho, ¿no es cierto?, de la desafección ciudadana respecto de la representación, de la democracia formal, pero bueno, a ver, los liderazgos políticos tienen una responsabilidad, ¿no es cierto?, y no es por entrar en el tema de Jadwe, en general pasa lo mismo, es decir, ¿cuál es el respeto, cuál es el liderazgo que se ejerce transversalmente en el espectro político respecto de la ciudadanía y de la virtud cívica? No estoy aquí no es un moralismo político, pero la virtud cívica, el respeto al electorado. No me voy a presentar 50 veces si este es mi proyecto personal porque me da un poco de puro respeto a la gente. No voy a volver a incurrir en la banalidad, ¿no es cierto?, de tener figuras que no tienen la preparación suficiente para poder enfrentar un debate parlamentario, no porque no sean abogados o doctores, no va por ahí, va por el hecho de que ellos no dedican su vida o no han mostrado una trayectoria que permita a la ciudadanía razonablemente entender que ellos saben de los problemas, que se han comprometido responsablemente para informarse. Entonces, ¿qué pasa? Y si es una figura de televisión que lleva mucho tiempo en la televisión, pero que el bichito de lo público lo tiene ahí del servicio público, a mí no me importa, lo encuentro maravilloso, porque al revés se conjuga lo mejor de los dos mundos, ¿no es cierto? Capturar la apatía de la gente, de las generaciones más jóvenes, en una imagen televisiva con el servicio público, pero tiene que tener una trayectoria. Personas que están cuestionadas ante la justicia, totalmente el principio de inocencia, por supuesto. Qué pérdida para esa persona tener que restarse siendo un líder, pero tiene que respetar, está primero la ciudadanía. Y los partidos debieran actuar ahí, yo siento, como un filtro, tienen una responsabilidad que no están ejerciendo. Claro, que se dedique a defenderse mejor, como dice. Tal como dijo la candidata, por supuesto. Justamente bueno, y ahí también, yo también veo ahí una como misoginia, no sé, machismo. Pensar que es bien transversal, uno tiende a pensar que está como sectorizado, pero es un misil a la candidatura de Jara, en la presencia de Jadwe. ¿Cómo no se resta por la candidata en una circunstancia de entredicho, digamos?
lo voy a llamar para no hacer evaluaciones psicológicas a distancia, pero hay un cierto narcisismo político de ciertas figuras que creen que tienen derecho a estar. Así es. Y que va, digamos, desde figura a la televisión, que porque creen que los saludan en la calle, pueden estar en el Congreso a otras personas que bajo ninguna circunstancia se restan, no se restan en ninguna circunstancia, y eso es como, caballero, adéntrese. Justamente, claro, abuelita. Sí, no, sí. Tal cual. O sea, y a propósito se había dicho mucho esta como promesa de caballeros, ¿no es cierto?, de no repetirse los cargos. Bueno, es decir, casi que los únicos dos, o sea, Felipe Kast y dos señoritas que están problematizadas, y todos los demás se nos olvidó la promesa. Entonces, ¿dónde está el respeto? Cuentan con que la gente quizá no va a recordar aquello, porque es tan vertiginoso el avatar político y tanto desinterés que, bueno, nadie les va a cobrar la palabra, pero ¿dónde quedó esa como virtud? No, ahí se echa de menos, y los incentivos que mencionan ustedes económicos también ahí están mal puestos los incentivos. Sí. Nos queda poquito tiempo, entonces yo no puedo dejar de preguntarte, porque en Faro, Universidad del Desarrollo, hace mucho trabajo de modelamiento electoral, de análisis de los datos. Entonces, dime una cosa, ¿está escrito en piedra que va a ganar la derecha en el Parlamento? No. ¿De qué depende? Depende de muchos factores. Particularmente depende del factor pregunta, que es un padrón de casi 15 millones de electores, ¿no es cierto?, con aproximadamente un 50% de esos que no sabemos lo que van a votar. Un electorado muy, se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, antipolítico, o que tiene como distancia a la política, con voto obligatorio. El voto obligado, ¿no es cierto? Ahí hay una gran pregunta. Segundo, ¿cómo se articule la carrera presidencial? Van amarradas, van demasiado amarradas. Escuchaba el otro día que, le encontré toda la razón, que decían, bueno, no ha habido tanto descuelgue de la candidatura de Matei, porque no estamos a 18 de agosto, cosa que los ciudadanos normales no pensamos, pero efectivamente así funciona. En Faro, o sea, es muy marcado. ¿Cómo vamos a ver si se produce o no se produce una migración respecto a la candidatura de Kast? Para sacarse la foto. Claro, aunque ya les dijeron que no iba a haber foto, pero ¿cómo va a influir aquello? ¿Cómo va a influir el desempeño de Jara electoral? También. Entonces está muy amarrado. Yo creo que no hay nada escrito en piedra, muy líquido, mucho depende de lo que decían ustedes, los errores. Hay candidatos de nicho. Creo que, no me atrevo yo a aventurar, pero yo creo que, a diferencia de otras oportunidades, ese voto farandulero yo creo que no va a ser tan recogido. La gente no la veo en la misma dimensión y en la misma frecuencia que hace, no sé, 10 años atrás. Claro. Creo que están como para cosas más, huesos más duros. Así que no lo sé, pero sí que no creo que nada está escrito en pie. Perdón, sí, el hecho de que haya habido fraccionamiento a ambos lados también me parece un hito relevante. Creo que habría sido mucho más fácil contestar que no está para nada escrito en piedra si el oficialismo hubiera logrado tener una lista de unidad. Creo que ahí también se abre un poco el factor pregunta. Última pregunta, chiquillas. Entonces yo la tengo. Sí, ya. Es que como dijiste que no había tiempo, yo ya me... Nos quedan 2 minutos. ¿Cuánto influye este agobio de ver tanta lista? Porque en la elección de concejales, recordemos, no hubo un 20% de nulo y blanco. Y aquí ya se vislumbran por lo menos 4 va a ser relevante, sí, listas parlamentarias, y va a haber otras más. El CERVEL tiene que decidir las que se inscribieron, pero 4 ya es harto. 8, porque hay listas y hay pactos. Sí, y justamente por eso mencionaba también lo del oficialismo, porque ahora es muy potente, o sea, no solamente la suma de la unidad, sino que cuando tienes como una ventaja que va más allá de la suma de los votos que tú juntas. Es decir, ver fraccionamiento por un lado y ver algo monolítico por el otro. Ahora, bueno, si no se puede, yo en ese sentido creo que le hace mejor a la democracia, insisto, la credibilidad de los proyectos, que esta sensación de que no creemos en nada, no hemos leído el programa, pero bueno, estamos unidos. No, yo creo que eso, claro, ir juntos en una convicción o en algo que se pueda transmitir como una convicción creíble es el mejor escenario. Pero lo perfecto es enemigo de lo bueno, y creo que el hecho de que hayan proyectos que se vean diferentes con convicción puede ser mejor que algo que se vea como un cascarón.
Dicho eso, yo creo también, coincido, efectivamente los nulos y blancos yo creo que va a ser la gran mayoría, la nueva gran mayoría que se va probablemente a asomar, a menos que la campaña tenga la capacidad de transmitir algunas ideas y sea capaz de diferenciarse los candidatos. Y por eso creo también que lo de Matei está un poco abierto. No sabemos qué hacer el centro. ¿Se va a alinear con los polos o va a manifestar alguna voz diferente? No sé. Fernanda García, candidata a doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas. 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, encantada. Lo mismo Alejandra Matus, Mirna Schindler, han estado estupendas hoy día en contenido y en apariencia. Gracias. Y a nuestra audiencia, 1.000.000 de gracias también. Que tengan muy buenas noches. No se olvide, Chile TV 11.2 en televisión abierta digital, 102.5 Radio Universidad de Chile. Que tengan buenas noches.